Bien, pues si os parece, vamos comenzando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria San Pedro y formo parte del equipo de consultores de gestión pública. Para quienes no nos conozcáis todavía, somos una empresa de consultoría especializada en materia de recursos humanos y organización que trabajamos exclusivamente con las administraciones públicas. No obstante, hoy nosotros no somos los importantes, así que si queréis más información podéis consultar nuestra página web gestionpublica.es. Y en primer lugar me gustaría agradeceros que nos acompañéis esta tarde en este café y agradecer también a nuestros ponentes, a Virginia y a Miquel, por su tiempo y conocimientos. Seguro que ya los conocéis a los dos, pero dejadme que os los presente brevemente. Virginia Valero es coordinadora de Recursos Humanos y Organización en el Ayuntamiento de Sabadell, especialista en políticas corporativas de recursos humanos y organización, negociación colectiva, organización municipal, planificación estratégica pública, análisis y diseño de políticas públicas y gestión del cambio. Buenas, Virginia. Hola, buenas tardes. Y Miquel Salvador es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la misma universidad, centrado en la planificación estratégica, la gestión de los recursos humanos, las dinámicas de colaboración público-privada y el impacto de las TIC en la transformación de las organizaciones públicas. Buenas, Miquel. Buenas tardes. Gracias a los dos por estar hoy aquí. Gracias Bien, a vosotros. antes de empezar, me gustaría explicaros un poco cuál va a ser el funcionamiento de este café. Va a tener una duración de 1 hora y media y durante la parte central del encuentro los ponentes debatirán acerca del tema. A lo largo de todo este tiempo, por chat podéis ir dejando todas las preguntas que consideréis relevantes y durante los últimos 15-20 minutos de este encuentro yo se las trasladaré a los ponentes para que os den respuesta. Y bien, dicho esto, empecemos. A modo un poquito de introducción, como ya sabéis todos, el EBEP trajo consigo la novedad del directivo público profesional, que según el estatuto era aquel tipo de personal que realizaba funciones directivas dentro de las administraciones públicas. También decía el EBEP que los gobiernos autonómicos podrían establecer el régimen jurídico de este personal. Sin embargo, años después parece que el desarrollo normativo es bastante incompleto y desigual y que es una figura poco arraigada en la administración local. En este sentido, ¿por qué creéis vosotros que es importante profesionalizar la dirección pública profesional? Perdón. Sí, muchas gracias, Victoria. Si me permites, Virginia, empezaría lanzando un par de ideas, ¿no? A modo de abrir el diálogo. Insistir solamente, muchas gracias por organizar este encuentro, tanto Victoria como todo el equipo de consultores de gestión pública, con Manuel Fernández también. Y un placer poder encontrarnos aquí con Virginia, ¿no? Para poder compartir reflexiones, que es lo que desearíamos con este tipo de actividades, ¿no? Y evidentemente también, justamente como queremos compartir reflexiones, también son bienvenidas todas sus aportaciones y también quería agradecer a todos los participantes, ¿no? en este encuentro que hayan dedicado como mínimo un tiempo, digamos, a escucharnos y también nos gustaría también a participar en esta reflexión conjunta, ¿no? Bueno, la primera pregunta que nos planteas, Victoria, es muy importante, ¿no? Porque dices que ¿por qué es importante profesionalizar la dirección pública, ¿no? Ahí partes, digamos, de la hipótesis de que es importante hacerlo, ¿no? Entonces preguntas el por qué, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente es importante, ¿no? Sobre todo porque es un elemento fundamental de encaje entre lo que es la estructura política y la estructura funcionarial, la estructura profesionalizada, la estructura más técnica de las organizaciones públicas. Me estoy refiriendo en general, pero podríamos encontrar sin duda concreciones en cada realidad administrativa, ¿no? Yo creo que es importante, y no tan solo porque lo recoja el EBEP, que también, digamos, no tan solo porque sea un ámbito que seguramente requiere de una regulación más específica y podemos, digamos, desarrollar estos argumentos. De hecho, si uno va a mirar, digamos, justamente ese desarrollo posterior, puede ver que hay diferentes iniciativas, pero muchas de ellas no han llegado todavía a cuajar. Pero, sin embargo, yo no soy jurista, por mi formación, soy de Ciencias Políticas y de la Administración y Gestión Pública, y justamente de esta perspectiva es lo que quería hacer, lanzarles algunas reflexiones para compartir, ¿no? La primera es que, aunque no esté regulado, que no esté desarrollado, y aunque a veces no exista formalmente como tal, lo que son directivos públicos, a ver los hilos, ¿no? Como dicen en Galicia, ¿no? De las meigas. Y cuando me refiero a que existen realmente figuras dentro de diferentes administraciones públicas que con diferentes denominaciones, a veces con diferentes posiciones, seguramente con diferentes mecanismos para ser seleccionados y mantenidos en sus puestos, pero están ejerciendo ya de facto funciones que podríamos asociar a una dirección pública profesional.
funciones asociadas a establecer mecanismos para mejorar el funcionamiento de aquellas organizaciones públicas, mecanismos para optimizar la gestión, mecanismos para rendir cuentas de ello, mecanismos para manejar los equipos humanos, mecanismos, digamos, que de alguna manera podíamos, si pudiéramos hablar de qué tipo de competencias son necesarias para este perfil, ya están siendo desarrolladas por estas personas, ¿no? Lo que es curioso, bueno, según cómo se mire, es que no tienen un claro reflejo normativo, no tienen un claro reflejo en la normativa, no están de alguna manera consolidadas formalmente. Y de hecho tampoco seguramente informalmente, ¿eh? Porque, como bien sabido, a veces muchas de estas figuras están sujetas al vaivén, ¿no?, de cambios políticos, a alteraciones, digamos, en el equilibrio de poderes, incluso también a nivel interno, aunque no cambie la formación política al frente de gobierno, y, digamos, a veces tienen dificultades para mantenerse y, como decía, consolidarse, ¿no? Sin embargo, y eso hablo ya por mí, uno cree que esta figura es necesaria justamente para lanzar nuevas capacidades institucionales en el sector público, para lanzar, digamos, para afianzar un sector público potente que sea capaz de afrontar retos nuevos, ¿no? Disponer de estas figuras profesionalizadas que puedan realmente interlocutar con la dirección política y luego también presionar, articular, mejorar, implicar a todos los profesionales que forman parte de aquella organización para el mejor desempeño de sus actividades, sobre todo con una visión estratégica, porque a mi entender un elemento distintivo de esta figura que estamos comentando es que no es un mero ejecutor, no es un mero implementador de decisiones, sino que es una persona que, más allá de seguir el designio político, realmente tiene una cierta visión de carácter estratégico, un cierto liderazgo que le permite pensar, plantear mejoras en el funcionamiento de aquella organización para que no sea igual que cuando entró esa persona, ¿no? Digamos que a lo largo de su desarrollo profesional realmente pueda realmente notarse una cierta mejora, un cierto avance, sobre todo en lo que se refiere al cómo se hacen las cosas, ¿eh? Seguramente el qué corresponde a los decisores políticos, otra cuestión es el cómo se hacen, ¿no? Y justamente en ese cómo, aunque evidentemente contamos con excelentes profesionales en el sector público, esta figura de dirección pública añade un plus, añade una referencia importante, a mi entender, que permite relanzar ese proceso, ¿no? Antes os comentaba que de haber los haylos, ¿no? De hecho, si me permiten una pequeña broma, me gustaría citar aquella película de Parque Jurásico. Bueno, supuestamente soy el académico, digamos, ¿no? Los dinosaurios no. Sí. Y vamos a lanzar una idea vinculados a esta película, ¿no? Hay un fragmento de la primera parte de esa película, la primera edición, en la que se cuestiona, digamos, cómo se van a reproducir aquellos dinosaurios en aquel parque, ¿no? Y se plantea que todos sean hembras, digamos, con un diseño, digamos, genético, para evitar, digamos, que se descontrolen, que proliferen, digamos, sin un control, sin una supervisión, digamos, ¿no? Pero hay un científico a los que invitan para hacer la supervisión de ese parque, ¿no?, que les plantea, ¿no?, una frase que me gustaría quedarme con ella, ¿no?, para empezar el debate, ¿no? Y dice que, a pesar de todo, la vida se abre camino, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque seguramente, a pesar de que la regulación pone ciertas trabas o no está desarrollada suficientemente, a pesar de que seguramente el contexto político muchas veces no es el propicio para el desarrollo de estas figuras directivas profesionales, a pesar de todo, la vida se abre camino, ¿no? Y seguramente por ello encontramos estas figuras en diferentes lugares, en diferentes posiciones, que justamente, al ser necesarias, a mi entender, explican en buena medida, digamos, por qué se han ido proliferando, ¿no? Pero bueno, es un tema que me gustaría abrir ahora mismo, ¿eh? Seguramente Virginia también podrá complementarnos con reflexiones adicionales también desde esta visión también aplicada. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en este café virtual. Mi punto de partida, a partir de lo que Miquel estaba planteando, es que en realidad dice, a ver, los haylos, ¿no? Claro que los hay, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el directivo público profesional como tal se ha definido no como una clase de personal, sino que básicamente lo que es que está sometido a una relación laboral de carácter especial de alta dirección, y eso la mayoría de instituciones o de ayuntamientos todavía no lo hemos desarrollado, y no lo hemos desarrollado porque la normativa no se aclara y no hay un modelo claro de hacia dónde tenemos que ir.
pero la realidad es que la complejidad de nuestras organizaciones hace que evidentemente tengamos directivos. Faltaría más, es que estaríamos en el desastre si no lo tuviéramos, ¿no? Entonces, ese rol directivo que se ejerce desde los puestos de gerencia, quien los tenga, de directores o directoras de área, ¿no? O de coordinadores de área, o incluso direcciones que aglutinen diferentes servicios, son puestos directivos. Claro que lo son. Son puestos directivos que lo que están haciendo desde esos puestos es básicamente marcar a grandes rasgos cuál es el escenario de ese ámbito, hacia dónde se debería ir, proponer líneas de actuación que luego evidentemente eleva a gobierno y es gobierno quien decide, ¿no? Pero los expertos y los que tienen esa figura y esa función estratégica están a ese nivel. ¿Qué pasa? Que como este rol directivo se ha quedado como algo que tiene que llegar, lo que acaba generándose es este vacío donde en algunas organizaciones todavía este rol directivo está usurpado por personal eventual, que eso sí, la norma se ha dejado muy claro que no puede ser, es decir, un personal eventual es de asesoramiento y confianza, y la norma ahí se deja claro que no puede haber personal eventual haciendo funciones directivas, pero en cambio, si no hay personal eventual y no hay personal directivo público de alta dirección, alguien está haciendo eso. Entonces, ¿cómo lo tenemos en nuestras RPTs? Lo tenemos normalmente puesto como libres designaciones, ¿no? Normalmente los puestos más altos están en libre designación, pero a ver los hilos, lo que pasa es que no le hemos dado ese encaje, ¿no? de alta dirección. Y de momento estamos lejos de que podamos avanzar en esa alta dirección, porque meterse en ese berenjenal, la experiencia que yo he vivido con compañeros que han intentado pues aprobar una normativa propia para desarrollar esa figura, pues después se les queda como un poco en el limbo, ¿no? Entonces, ese personal directivo que tenemos en las cúpulas de la organización haciendo funciones de jefes de área o de directores de ámbito o incluso de jefaturas de servicio en algunos casos, al final nos ponen la etiqueta de técnicos, porque somos expertos, lógicamente, en lo que vamos a dirigir, pero no somos técnicos, no estamos en un rol técnico. Y yo creo que esa palabra que nos protege de ciertos juegos, digamos, de esos juegos de cada vez que cambia el gobierno o hay cambios políticos, se cambia de diversos niveles de la organización, y lo que busca, creo que para mí la clave de la dirección pública profesional justamente es cambiar ese sistema donde se cambia por ser de asesoramiento y confianza y no por ser un directivo experto en esa materia. Esa visión es la que hay que romper, ¿no? Entonces, quizás hoy deberíamos empezar planteándonos lo que debería llegar y que los que hacen leyes y los que las aprueban deberían darnos como instrumento, ¿no? Por un lado, y por otro, lo que estamos viviendo hoy en nuestras organizaciones y cómo lo organizamos en nuestra RPT, cómo definimos esos puestos. Yo creo que claramente en las fichas de esos puestos directivos de arriba de todas las organizaciones, claramente tenemos que decir que es personal directivo, no personal técnico. Es personal directivo, y entonces hay que invertir en ese personal directivo, en cómo lo seleccionamos, en cómo lo formamos y en cómo ayudamos a crear esos niveles directivos que vayan creciendo dentro de la organización para que puedan ir asumiendo esos roles, ¿no? Porque un directivo requiere de tiempo. Una directiva, una persona que tenga esa experiencia, que tenga esos conocimientos, necesita tiempo para formarse, no crecen en los árboles, ¿no? Sí. Si me permites, Virginia, totalmente de acuerdo en lo que comentas, y también a modo de complemento, insisto, yo no soy jurista y seguramente en el nivel aplicado, en el desarrollo operativo de estas figuras, hay que entrar en todas las cuestiones que planteas. Yo me gustaría destacar, sin embargo, elementos vinculados a cómo el tema está sonando, ¿no? en nuestro entorno. Y digo sonando, me refiero a que está despertando cierto debate, ciertas inquietudes. Por cierto, creo que mañana mismo empieza
mañana jueves y viernes está previsto que empiece el segundo Congreso Global de Dirección Pública Profesional. Cuando uno mira los diferentes congresos, encuentros de gente que estamos interesados en el sector público, vemos como el CENIS, por ejemplo, o encuentros como GIGAP, o encuentros como Novagop, o diferentes tipos de seminarios, o también congresos, incluso como el de retos de organización y gestión de las personas al servicio de las administraciones públicas y dirección pública profesional que organizaba el Instituto Andaluz de Administración Pública, o la existencia de un manifiesto vinculado a la dirección pública profesional. Son movimientos que, a mi entender, van en la línea de generar cierto reconocimiento de esa realidad que se va imponiendo, a mi entender, o que uno es que es optimista de naturaleza, quería pensar que va avanzando, cuanto menos, ¿no? Y seguramente va avanzando, y eso es lo que quiero creer, porque es útil, porque cumple con funciones, porque es un elemento relevante, ¿no? La cuestión es, sin embargo, es que hay muchos elementos en contra. Muchos elementos en contra me refiero seguramente a determinadas maneras de dirigir el sector público por parte de algunos políticos que no confían en esta figura o que no, digamos, tienden a generar desconfianza o digamos, no quieren perder lo que se entiende como cuotas de poder para nombrar un tipo de perfiles, y ahí deberíamos buscar seguramente transacciones o tipos de equilibrios. También seguramente por colectivos profesionales que lo pueden ver eventualmente como una amenaza, digamos, al statu quo, una amenaza, digamos, al equilibrio de poder existente, ¿no? Y a mi entender son concepciones erróneas, cuanto menos arcaicas, por lo menos es decir, que son concepciones que seguramente se apartan de lo que es una gestión profesionalizada del sector público. Cuando uno intenta buscar estas figuras que antes les comentaba, ¿no?, que van apareciendo en diferentes lugares, diferentes experiencias, hay un elemento distintivo que a veces favorece su proliferación, ¿no? Y es muchas veces encontrarse en situaciones críticas. Es decir, cuando aparecen crisis, cuando vemos que realmente nos encontramos en situaciones de extrema complejidad que no pueden afrontarse con los instrumentos o retos con instrumentos o herramientas, perdón, que tenemos a nuestro alcance, entonces se recurre a estas figuras de alguna manera para que intenten poner orden, que intenten solventar, que intenten cambiar las cosas y cuanto menos superar esos momentos críticos, ¿no? Para mí eso es importante, es un buen reflejo de lo que se debería plantear, pero seguramente no en términos de situaciones críticas, sino algo como algo de forma mucho más consolidada, estable, continuada a lo largo del tiempo, porque seguramente los retos que tenemos no se solucionan como una crisis puntual, sino que estamos ante cambios de época, cuando hablamos de elementos como el cambio generacional, transformación digital, los nuevos modelos de prestación de servicios, cuando estamos hablando de los nuevos retos a nivel social y político. Eso no se soluciona como una crisis puntual, eso requiere, digamos, de planteamientos más profundos, ¿no? Y sin duda contamos con capital dentro de las organizaciones para afrontar estos retos, ¿eh? En todo momento estoy convencido de ello. Y seguramente, si miramos las respuestas que ha habido a la crisis de la COVID, una buena parte, una buena medida, las respuestas, el sector público ha podido responder gracias al buen hacer, ¿no?, de muchas personas que trabajamos en el sector público, ¿no? Lo que estoy diciendo es que seguramente se podría trabajar de otra manera, se podrían optimizar recursos, se podría flexibilizar, se podrían evitar abusar de la buena voluntad, ¿no?, de muchas personas si aquellas organizaciones públicas trabajasen con otras herramientas. Me estoy refiriendo a nivel de procesos mucho más simplificados, optimizados, me estoy refiriendo a sistemas de información más desarrollados, a sistemas, digamos, de acompañamiento en los procesos de control y evaluación de las actividades, ¿no?, a rendimiento de cuentas. Si todo eso estuviese más profesionalizado, y justamente ahí los directivos sin duda pueden aportar un importante valor, todo hubiese sido quizás más fácil, ¿no? La cuestión es cómo podemos avanzar hacia allí, ¿no?, que es uno de los retos importantes, ¿no? Sí, quizá, es decir, a día de hoy tenemos dos fórmulas, ¿no? Hemos dicho, eventuales ya no. Por lo tanto, o son funcionarios o son laborales, ¿no? Podemos hacer un contrato de alta dirección, entonces a esa alta dirección debemos ponerle y marcarle unos objetivos. Además, esa alta dirección va por esos objetivos, no por el calendario, digamos, de legislatura, ¿no?, o de las elecciones de esa institución, sino que a esa persona que va por alta dirección se le marcan unos objetivos, y esos objetivos son los que hacen que pueda o no continuar o renovársele, ¿no? Si optamos por esa alta dirección, por lo tanto estamos introduciendo una cultura diferente, porque esos objetivos, como estamos hablando de la cúpula de la organización,
¿Quién los pone? Los pone el nivel superior al nivel directivo, ¿no? En teoría te tienen que poner objetivos estratégicos o sobre todo estratégicos, ¿no? Te deben decir a dónde quieren que vayas y tú como directivo tienes que pilotar para llegar hasta allí. También tienes que hacer propuestas que vayan más allá a veces de lo que te han definido, pero que pueden complementar o que puede ser sinérgico. Entonces, esa dirección como alta dirección, digamos que rompe la cultura de la organización en cuanto a que mi experiencia es que pocas veces te ponen objetivos estratégicos claramente, ¿no? Es más el día a día de cómo funciona la organización que no casi hay que llegar ahí o hay que llegar a esos diferentes objetivos, ¿no? Por otro lado, no es solo que te tienen que poner los objetivos, sino que además después te los tienen que evaluar y te los tienen que evaluar de una manera periódica, con un feedback, ¿no? Para que luego se pueda decir que, como en cualquier relación laboral, has tenido tiempo de reaccionar si no estás llegando a esos objetivos, pero además, si no se llega, deben hacer una evaluación. Quiero decir que todo este funcionamiento queda lejos del día a día de nuestras organizaciones, ¿no? En cambio, si no optamos por la figura de la alta dirección y nos vamos por la figura del funcionario de carrera que opta como un puesto de carrera dentro a un puesto que ya es de libre designación, por jurisprudencia sabemos que las libres designaciones máximos son 2 niveles, es decir, pues si hay gerencia, en Cataluña, por ejemplo, hay bastantes ayuntamientos con gerentes, ¿no? En este caso sería gerente y jefa de área, ¿no? Por ejemplo, en los 2 niveles. No, el tercer nivel ya no, en teoría no deberíamos. Si no hay gerente, pues estaríamos hablando pues, de la jefatura de área y luego si hay directores o jefes de servicio, ¿no? Serían esos 2 niveles los que permitirían esa libre designación, pero además también a partir de las funciones, ¿no? Porque también nos dice la jurisprudencia que hay que justificar muy bien qué puestos son de libre designación y cuáles no. Entonces, cuáles sí son de libre designación y cuáles, además, tenemos claramente que tienen funciones directivas. No todos a lo mejor los tendrán. Entonces, ahí sí que si los estamos definiendo esos puestos de dirección de la cúpula de la organización con puestos directivos, también deberían funcionar de manera similar a una alta dirección, ¿no? Con esos objetivos, con esa evaluación y con el hecho de que, aunque sean una libre designación, sabéis que las últimas sentencias en libre designación han dejado ya muy claro que son puestos de carrera y que por lo tanto el tema de se cesa a alguien motivando solo por el hecho de que ya no hay confianza, no sirve como argumento. Es decir, ahora cesar a alguien que ha estado nombrado por libre designación en estos puestos, que son la cúpula de la organización, requiere una motivación muy clara en base ¿a qué? A los objetivos, en base al saber hacer a nivel directivo de esa persona. Y no vale la parte disciplinaria porque estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos también ya el reto de poder ir avanzando, cómo definimos esos puestos y sí, por ejemplo, yo creo que todo el mundo, casi todas las organizaciones a nivel, por ejemplo, local, tienen empresas municipales. Y ahí el gerente o la gerenta que nombremos debe tener un contrato de alta, el directivo público. Dime, Miquel. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justamente aquí va uno de los elementos fundamentales, ¿no? de cómo definimos, digamos, ese ecosistema, ¿no? En el que va a moverse ese directivo público, ¿no? En cuanto a relación justamente con el tema de la política, ¿no? En cuanto al establecimiento de objetivos, en cuanto al tema de seguimiento, evaluación y rendimiento de cuentas, ¿no? Estamos, de hecho, tal como apuntas, Virginia, cambiando reglas del juego, ¿no? Luego tenemos dificultades en la formalización de las mismas, ¿eh? A la formalización me refiero al marco jurídico que ha de sustentar, digamos, la consolidación de esta figura, ¿no? En todo caso, creo que estamos de acuerdo con lo que tiene que ver con que esa dirección pública profesional no es un tema de tipo de personal, sino que es un tema de estructura.
Estamos de acuerdo en eso. Es un tema de organización, exacto, de potestad organizativa y de cómo organizo yo la cúpula que va a dirigir esa organización. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O hay alguien que no, ¿eh? O hay alguien que no, me refiero a que justamente antes estaba mencionando algunos congresos, algunos encuentros, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? El CENIS, el Novagop, Sí. ¿no? El de GIGAP, o podríamos comentar estos eventos. Luego también hay asociaciones de profesionales, sobre todo vinculados al sector público, aunque también hay unas más abiertas, que justamente también están manejándose o están, digamos, intentando generar influencia alrededor de esta cuestión que estamos debatiendo hoy, ¿no? Me estoy refiriendo a la Asociación de Dirección Pública Profesional, me estoy refiriendo a FEDECA, ¿no? Esa Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, me estoy refiriendo a una que, si me permiten, de la cual yo formo parte también, que es la Asociación Catalana de Gestión Pública. Diferentes asociaciones que intentamos, de alguna manera, aportar discurso, aportar evidencias, ¿no? Evidente con algunos matices, ¿eh? Justamente por ahí introducía, digamos, una cuestión que me gustaría también desarrollar a continuación. Pero en todo caso, digamos, hay soluciones para entendernos, ¿no? A ver, tenemos a tenemos... Nico. Nico estaba levantando la mano. Nico, Nico Pérez, Nico, sí, de la Diputación de Barcelona. Nico, ¿quieres sí. intervenir? Abrirle el micro, sí. por favor, a Nico. Sí, mira. Sí. A ver. No sé si... Espera, que te lo tienen... No sé, sí, es que no sé si, Virginia, las intervenciones estaban previstas para la parte final del seminario. Bueno, ¿podemos acabar de lanzar un par de ideas o...? Sí, pero yo creo que sí. Si quería aportar alguna cosa, Nico, estaba bien, pero... A ver, Victoria, si no sé, Victoria. Victoria. Sí. Yo casi dejaría las intervenciones para el final, para ¿Sí? los 15-20 minutos, para no dispersarnos, y Vale. allí con las preguntas que la gente también está escribiendo por chat, así lo concentramos todo. Vale, pues gracias. nos quedamos esperando a escuchar a Nico con ganas. Sí, a Nico, ver, Nico, sí. sigamos a la espera, Nico, ¿eh? Eso, por supuesto, encantados también de contar con tu asistencia y también implicación, ¿eh? Exacto. Virginia, si me permites, Virginia, acabo con solamente 2 ideas y luego complementamos, ¿eh? Lo que quería decir es que, por ejemplo, como antes comentaba, ¿no? Desde la Asociación Catalana de Gestión Pública, que es una de estas, se formuló en su día una propuesta de estatutos de la Dirección Pública Profesional que tuvo su recorrido, se llegó incluso a debatir, digamos, como una propuesta de ley hace un par de legislaturas para intentar, digamos, convertirla en una norma, digamos, que por cuestiones, digamos, que no vienen al caso, tema de calendario electoral y cosas de estas, digamos, no llegó a fructificar, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, lo que le quería lanzar la idea es que creo que el problema lo tenemos relativamente identificado. Creo que hay soluciones, de hecho hay propuestas, digamos, normativas de diferente índole. Asociaciones como las que antes he comentado tienen propuestas concretas, como os comentaba de la Asociación Catalana de Gestión Pública, pero también otras que han aparecido. Hay propuestas al respecto, hay algunas que han intentado ya desarrollarse, y luego también informalmente también existen también esas figuras, esas personas, digamos, que están ejerciendo esas funciones, seguramente es una adecuada cobertura, ¿no? Con todo eso, ¿qué nos está fallando, no? Si parece que tenemos el diagnóstico, tenemos las recetas, tenemos personas que informalmente intentan dar respuesta a todo ello, ¿por qué no se florece, fructifica, consolida una dirección pública profesional, ¿no? Bueno, yo tengo mis teorías. Pero, venga, vamos a compartirlas, Virginia. Vamos a compartirlas. Yo me planteo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy funcionaria de carrera, ¿no? Grupo 1, yo, vale, estoy en un puesto directivo, sí. Yo claramente, si a mí me preguntan, yo soy directiva y yo estoy en una organización que tiene 1.700 trabajadores, soy la máxima responsable del ámbito de recursos humanos de organización, por supuesto que soy directiva, es decir, yo no, mi trabajo es directivo. Entonces, pienso, si ahora a ti, que has llegado hasta allí por una carrera profesional, ¿no? Como funcionario de carrera, lo que te dicen es, y ahora salta de este carril y vete al carril de la dirección pública, que te vas a encontrar con un contrato de alta dirección, que no sabes quién te va a evaluar. Después, ¿cómo vuelves? Y a dónde vuelves y cómo, ¿no? Porque se sabe cuándo se sale, pero volver y a dónde, cómo, siempre es muy incierto hacer ese salto. Ese salto es extremadamente incierto. Entonces, yo creo que no es atractivo salir de ese riel, ¿no? Entonces, está poco clarificada qué pasa cuando te pones en ese berenjenal, ¿no? Entonces, yo creo que los dos
los dos itinerarios han de poder ser posibles. El de la alta dirección con un alto, es decir, a nivel de que pases a un contrato laboral por alta dirección, pero también el hecho de que si eso todavía no está plasmado, que se pueda plasmar desde un puesto de funcionario a niveles directivos, ¿no? Y que ya se entienda que la cultura de la organización le dé otro rol. Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo es que cualquier organización, en general mi experiencia, y hablando también con compañeras de otras organizaciones, que es casi como un pecado, por ejemplo, proponer formaciones directivas dentro de las organizaciones, ¿no? Claro, esto de ir a hacer... Claro, cuestan dinero, sí, cuestan dinero y es como, uff, eso está muy mal visto que invertamos formación para nuestros directivos, ¿no? Ya no hablo de los que deberían estar en la cantera y también formándose para poder hacer luego relevos, ¿no? Pero las formaciones están a puestos directivos poco hábito y poco, digamos, presupuesto para destinarles. Pero es que además después ya no hablamos de las competencias más soft, ¿no? Es decir, todas las competencias que requiere un puesto directivo, que ya no es propiamente la parte más de instrumentos de dominio profesional, si unas están mal vistas, estas ya casi no existen, ¿no? Cuando sin ellas no sobrevives. Y si no las tienes y si no inviertes en esas competencias, seguramente la organización en la que estés ejerciendo va a sufrir esa falta de competencias tuyas. Entonces, es que realmente es como por abajo la organización tiene unos defensores de los trabajadores a nivel de sus funciones, sus puestos, sus valoraciones de puestos, que se llaman sindicatos y que está genial porque tienen su rol. Por arriba hay un juego diferente que es el nivel pues, el asesoramiento, el eventual, ¿no? el encaje a nivel político, pero luego esa franja que es estratégica para la organización es como terreno de nadie, ¿no? Está ahí como abandonado y muchos se lo disputan, también, pero queda ahí que no se le da ese valor estratégico que debería tener, ¿no? Y que constantemente, evidentemente, tiene un desgaste y que debería poder ser. Es decir, yo me planteo, lo que decía antes, ¿no? Un puesto directivo que tú has hecho por carrera profesional, ¿no? Dentro de tu organización, que tú tienes el puesto definido por libre designación, lo tienes definido como un puesto directivo. Y si una persona llega a ese puesto, evidentemente cualquier puesto que sea directivo, ya sea en el ámbito régimen laboral o de funcionario, debe cumplir en que debe haber un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia y debe basarse en principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad. ¿Vale? Entonces tú llegas ahí, muy bien, pero después de alguna manera también tenemos que facilitar que si no es esa persona no lo está haciendo como debería, también la organización debe tener las herramientas para poder cesar de una manera, yo no diría fácil, porque lo fácil a veces se malinterpreta, pero sí que clarificando las reglas del juego, ¿no? Habiendo puesto unos objetivos, habiendo puesto qué se espera de esas funciones de ese puesto, haciendo una evaluación, digamos, como toca, esa persona pueda ser cesada, ¿no? Ese juego es el que es realmente difícil de instaurar, ¿no? Creo. Totalmente, totalmente, Virginia. Y volvemos al tema de las reglas del juego, ¿eh? Antes has comentado ¿no? el tema de la formación, ¿no? Y, bueno, y me alegra que lo comentases, digamos, sobre todo porque soy académico y sobre todo porque también me dedico a eso también, ¿eh? También me dedico a hacer formación directiva, ¿no? Y de hecho, uno si mira el mapa, digamos, ¿no? de programas de formación directiva, encontramos una amplia oferta, ¿no? Justamente vinculada a esa idea de liderazgo, dirección pública profesional, ¿no? Con diferentes etiquetas, podemos buscarlas, y encontramos programas excelentes con cierta trayectoria, promovidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, por diferentes escuelas de administración pública a nivel autonómico, incluso también por ayuntamientos medianos o grandes que justamente me han apostado incluso por programas propios para formar en competencias directivas y con diferentes índoles. También hay centros de formación, digamos, ¿no? Como tenemos en algunas universidades, que también ofrecemos formación en este ámbito, ¿no?
también ese recurso, digamos. Ahí, digamos, sí que está clarificada algunas de las competencias, de las ideas que deberían desarrollar este tipo de perfiles, ¿no? Pero de nuevo nos encontramos con el ecosistema en el cual se ubican estos profesionales, ¿no? Lo digo porque estamos generando ese potencial que a mi entender es útil, relevante, y esa discusión que antes comentabas, ¿no, Virginia, de que hasta qué punto se cuestiona la formación en este tipo de ámbitos, bueno, eso, digamos, sería para, no sé si para replanteárselo de forma profunda, ¿no? Aquellas organizaciones que realmente se lo estén cuestionando, ¿no? Porque justamente no apostar por ella, digamos, la alternativa me parece terrible, digamos, ¿no? Es más de lo mismo y vamos a formarnos en otras cuestiones que quizás no son las que se requieren para afrontar retos de actuales, ¿no? Y aquí la cuestión también es cómo acabamos de complementar ese perfil, ¿no? Ese perfil sobre el que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer estos cargos, digamos, estas figuras que ocupan puestos clave en aquella organización, ¿no? Y aquí seguramente nos deberíamos referenciar a competencias gerenciales, ¿no? Sea lo que sea, ¿qué significan esto? Bueno, muchas veces, bueno, podemos entender, ¿no? Que estas ideas, digamos, vinculadas a gestionar el aparato público, gestionar, digamos, diferentes ámbitos. Insisto en el cómo, en el cómo se hacen las cosas, no tanto en el qué, digamos, ¿no? Sí, sí. Es fundamental. Luego también ahí quería enfatizar un elemento que has citado, Virginia, pero que me gustaría también, bueno, como ponerlo en negrita y subrayado, ¿no? Que es la gestión de las personas, ¿no? Que justamente es un elemento fundamental en estas figuras también, ¿no? Porque justamente una parte muy importante son los procesos, una parte muy importante seguramente son los sistemas de información, los datos en los que se basan en el funcionamiento, una parte importante también las estructuras, pero sobre todo la parte de las personas es crítica, ¿no? Y aparte de eso, a mi entender también deberíamos afianzar lo que nos comentaba también en una conferencia el profesor Carles Ramió, ¿no? Con quien trabajamos conjuntamente, está también en mi departamento, y bueno, de hecho somos colegas y hemos publicado algunas cuantas cosas los dos juntos, y hablaba de esas competencias vinculadas a lo que llamamos organizaciones ambidiestras, ¿no? En el sentido de que son organizaciones que piensan, por un lado, en la gestión actual, y qué voy a contaros yo, ¿no? Todas las personas que nos acompañan, y especialmente a ti, Virginia, ¿no? De las urgencias, ¿no? De cómo gestionar, digamos, aquellos incendios, ¿no? Bueno, si os sirve de consuelo, no sé si os sirve de consuelo, yo también tengo urgencias, estoy ahora como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, y más allá del discurso que estoy haciendo, también tengo urgencias, también tengo que podéis imaginaros, digamos, ¿no? Con la situación de pandemia que hemos vivido, aquella día de planificación estratégica y de improvisar, bueno, hemos tenido que improvisar, ¿no? Y dar respuestas con mucha rigidez. Pero la segunda parte de la negociación ambidiestra es que, además de pensar en esas urgencias, en esa gestión actual, en esa gestión del día a día, también deberíamos pensar con cierta perspectiva, ¿no? Pensar, digamos, un poco más en el más allá, ¿no? En el pasado mañana, ¿no? De alguna manera, pensar, digamos, aquello que estamos haciendo, cómo se proyecta futuro, ¿no? Y a mí justamente es uno de los rasgos distintivos, ¿no? de esta figura directiva pública profesional, ¿no? Esta capacidad también de plantear el cómo para hoy, pero también para pasado mañana, ¿no? Y eso se combina también con otro elemento importante, ¿no? Y es que a la hora de buscar alternativas, de buscar, digamos, soluciones para esta gestión, podemos también contar con los recursos propios de gestión de conocimiento, y has hecho amplias referencias, Virginia, a las personas que forman parte actualmente de nuestras organizaciones públicas, e insisto que hay mucho valor, ¿no? Y hay mucho conocimiento, pero también estaría bien levantar a veces la cabeza de la organización y echar una ojeada alrededor, ¿no? Lo que llaman aquello, digamos, gestión compleja de inteligencias, ¿no? Justamente llamaba así Carles Ramió, ¿no? Esa idea de buscar un trabajo colaborativo, una integración, digamos, diferentes agentes del entorno que seguramente nos pueden aportar también valor, ¿no? Y justamente esta dirección pública profesional puede canalizar también este tipo de visiones estratégicas, ¿no? Para generar un valor compartido, ¿no? En ese proceso, ¿no? Yo, sinceramente, cuando imparto formación en cursos de estos de dirección pública profesional o de liderazgo, como se llame, digamos, cada uno de los programas, justamente este elemento lo pongo en valor. Y creo justamente que este tipo de encuentros, como que estamos realizando ahora mismo, auspiciado por consultores de gestión pública, con todas las personas que nos acompañan, ¿no? Creo que también es un buen espacio, ¿no? Justamente para generar ese aprendizaje compartido y salir a veces, ¿no? de lógicas autorreferenciadas, ¿no? Que a veces es fácil caer en ellas cuando uno trabaja exclusivamente, ¿no? En una organización y no tiene en cuenta suficientemente su entorno, ¿no? Y justamente apostar por ello para desarrollar estas capacidades, ¿no? Insisto, de nuevo en ello, estas figuras que estaba comentando pueden aportar mucho, ¿no? Y un último apunte, si me permitéis, es el tema del conocimiento de la institución pública, ¿no?
Esos directivos públicos tienen que conocer a la organización pública, por supuesto. Tienen que conocer al sector público, por supuesto. Pero eso no implica que para dirigirlo tengan que ser empleados públicos, tengan que ser funcionarios públicos. Y ahí me gustaría poner un tema que a lo mejor seguramente generará polémica, y es hasta qué punto los directivos públicos profesionales tienen que ser funcionarios de carrera, ¿no? Lo digo porque hay algunas asociaciones, las que antes comentaba, algunos atalayas, digamos, desde los cuales se plantean diferentes alternativas. Lo que antes comentaba de competencias, de funciones, de conocimientos, lo pueden tener personas con diferentes perfiles profesionales, con diferentes trayectorias profesionales, que, insisto, deben conocer la lógica del sector público, deben conocer qué significa trabajar en el sector público, qué significa interlocutar con políticos, interlocutar con funcionarios, con empleados públicos, pero no exclusivamente debemos cerrar ese ámbito a funcionarios de carrera. Lo digo porque si lo hacemos, podemos caer en un riesgo importante, ¿no? Y es que se conciba justamente como un estrato más de la carrera funcionarial, ¿no? Que digamos que realmente la dirección pública profesional sea como un nivel 30.1, 30.2, 30. No sé cuántos, digamos, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Y que esté como vetada, ¿no? O, digamos, o aislada, digamos, ¿no? De cualquier influencia ajena, externa, ¿no? A estas lógicas, ¿no? Y para mi entender, eso es algo que deberíamos evitar, ¿no? Pero evidentemente es una opinión y abierto, por supuesto, a contestar opiniones al respecto, ¿eh? A ver, sobre lo que planteas de si deberían ser solo funcionarios, está claro que la normativa te permite que sea personal, laboral, alta dirección, puede no ser un funcionario. Evidentemente, la administración es, creo que además a los que les guste el tema de organización, si habéis leído a Drucker siempre plantea que la administración pública y sobre todo el mundo local es de las organizaciones más complejas que existen, ¿no? Las realidades, las especialidades que hay ahí adentro, el dominio que tienes que tener, no solo normativo, sino de muchos ámbitos a la vez, es extremadamente complejo. Si yo estoy en una fábrica que se dedica a hacer bebidas de refrescos, al final tengo una cadena de producción que uno hará Coca-Cola y el otro hará Fanta, pero al final hago botellas, pongo refrescos y hago marketing de eso. Pero es que nosotros, todas las administraciones tienen una complejidad de productos tremenda, ¿no? Y eso requiere una gran especialización, que es verdad que puede haber gente que no sea de la cantera, para entendernos, que no venga de ese mundo y tenga esa especialización. De hecho, el requisito, creo que la ley lo deja muy claro, porque lo que dice es que deben aplicarse principios de mérito, capacidad e idoneidad. Por lo tanto, lo que no debería pasar en ningún concepto es que nos aterrice un directivo o una directiva en una organización que tenga muchos méritos en cuanto a formación, másters, no sé qué, incluso alguna experiencia como directivo en un ámbito concreto, pero que luego no tenga las capacidades para poder hacer eso, o que realmente no venga a aprender a hacer de directivo con nosotros, ¿no? Porque realmente ya vivimos muchos inventos cada día en nuestro día a día como para que por arriba te aterrice alguien que viene a aprender contigo, ¿no? Entonces, sí, a que pueda ser que no tienen necesariamente que ser funcionarios, pero sí que lo que tenemos que garantizar es que sean directivos especializados en lo que vamos a buscar, ¿no? Para mí esa es la clave. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, competencias. Es decir, para mí el hecho de que una persona tenga méritos no es suficiente. O sea, sin capacidad no funciona la cosa, ¿no? No funciona. La capacidad tiene que ser la clave, porque al final yo puedo haber estudiado muchas recetas de cocina y puedo llevar haciendo de cocinera 15 años y luego cuando os cocine que nadie pueda comer nada de lo que cocino porque soy nefasta, ¿no? Entonces, podré acreditar muchas experiencias, muchos cursos, pero mi nivel competencial es que no valgo como cocinera, ¿no? Para decir algo, ¿no? Profesional. Entonces, a lo que voy es, los puestos de directivos tienen que estar definidos como tales y eso incluye no solo las funciones del puesto por descontado, pero sino también las competencias. Entonces, las competencias son claves y los procesos selectivos se tienen que hacer por competencias, porque si no, no veremos esa parte que digo de que sabe
hacer la cosa que le pedimos. No solo que la acredita, sino que sabe hacerla. Y eso quiere decir invertir en hacer buenos procesos selectivos. Y eso me lleva a mi business. ¿Cuál es mi negocio? Mi negocio es qué se ha hecho con los departamentos de recursos humanos, que son piezas estratégicas de la organización y en cambio son la cenicienta. Porque son equipos súper pequeños, donde no hay casi técnicos, donde la visión estratégica queda ahogada por el día a día porque son pocos y además con poco personal técnico, ya ni directivo ni hablamos. Entonces, ¿quién va a hacer la ficha de ese puesto? ¿Quién va a ayudar a organizar y a pensar ese proceso selectivo? ¿O quién va a ayudar a la cúpula de esa organización a escoger ese directivo, ¿no? Al menos en la parte operativa. Quiero decir que al final la cosa tampoco acaba rulando porque tampoco hay quien haga el trabajo para llegar a ese caminito, ¿no? Entonces, todo el rato a nivel, se debate mucho, ¿no? De cómo debería ser. Sí, pues la Escuela de Administración Pública debería poder hacer una formación que acreditara para poder ser directivo público. Muchos países del entorno europeo han optado por esa fórmula y esa fórmula funciona. Lo sabemos que funciona en Europa. ¿Por qué no la han hecho aquí? No lo sé, pero no está en mis manos está poder decir, pues estaría muy bien que hiciéramos eso. Pero los que lo tienen que decidir no están, digamos, en mi esfera, ¿no? Yo sí puedo, desde lo que tú apuntabas, ¿no? De organizaciones, de compañeros, de forums o a través de pues, grupos como, por ejemplo, la Xachacor en la Diputación de Barcelona, que nos reúne a muchos profesionales de los recursos humanos y podemos hacer llegar nuestra opinión, pero al final no está en nuestras funciones el hacer eso posible, ¿no? El que se acredite unas formaciones, no solo en conocimientos, sino también a nivel competencial de esos directivos públicos. Lo hemos hecho con las policías. A nosotros no se nos ocurre poner un policía a trabajar en la calle si no ha pasado por el curso de capacitación del Instituto de Seguridad Pública, ¿verdad que no? Y en cambio ponemos a pilotar a las organizaciones y bueno, y suficientemente nos va, porque lo que decía, si las formaciones no están las que deberían, ¿no? Los procesos selectivos se hacen como podemos. Nosotros, por ejemplo, hemos incorporado las pruebas competenciales a todos los niveles. Por supuesto, también solo faltaría a los más altos. Pero cuando digo a los más altos, no solo lo digo a los directivos, que hacemos pruebas por competencias, es que ya estamos seleccionando por competencias, incluso acabamos de seleccionar por competencias al interventor del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es que las competencias son claves. Entonces, todo ese esquema que requiere mucha profesionalidad detrás de los que sepan a dónde hay que llegar, alguien tiene que pilotar eso, ¿no? ¿Y quién lo va a pilotar? Si dentro de las organizaciones no hay ese rol estratégico para recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos lleva a la siguiente parte, que es, nos preguntaban la parte de cómo los seleccionamos, cómo llegamos a ellos, ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso selectivo? ¿Miquel? Sí, por supuesto, sí. No, como es el tema de selección, te lo dejaba para ti. Ah, vale, yo sigo hablando. No, Virginia, ya que me has dado la palabra. Monopolizar. No, ya que me has dado la palabra, la tomo, sin confianza también y también para complementar. Evidentemente es muy importante contar con mecanismos de selección que tengan en cuenta competencias. Por supuesto, la formación en la antigüedad, ¿no? Que son aquellos clásicos, ¿no? Supuestamente objetivos, ¿no? Porque son demostrables y podemos contarlos y todas esas cosas. Seguramente no nos sirven en absoluto, ¿no? Y no tan solo para directivos, sino para muchos otros puestos, evidentemente, ¿no? El elemento aquí, digamos, es cómo también se desarrolla esta actividad ante la diversidad, ¿no? De administraciones públicas ante que nos enfrentamos, ¿no? Con las que contamos, ¿no? De hecho, ¿no? Y aquí hay también una cuestión también de convicción, si me permitís, mía personal también, ¿eh? Yo creo que evidentemente cada una de las administraciones públicas en sus alcances puede tener ciertas constricciones, ciertas limitaciones, puede seguramente llegar solamente a una parte del camino, pero si nos ponemos de acuerdo, y ahí de nuevo apelo, digamos, a esa idea de generar conocimiento compartido, a esa idea de esta gestión, digamos, de esas complejidades, de esas complejas inteligencias compartidas, ¿no?
ahí es donde podemos generar sinergias, ¿no? Porque seguramente, como sabemos, en nuestro país hay muchos ayuntamientos, 8.100 y pico, digamos, tenemos muchas, como sabéis, diputaciones, administraciones autonómicas, tenemos diferentes entes de diferente índole, y justamente si nos pusiésemos de acuerdo en algún tipo de mecanismos, de entrada se generarían, entre otras cosas, un cierto mercado de dirección pública profesional, digamos, que daría juego para desarrollar profesionales, digamos, con estos perfiles intercambiables. Evidentemente, cada uno de ellos requeriría no tan solo formación, sino también experiencia, acreditando, digamos, diferentes posiciones que puedan demostrar resultados, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa, a otro elemento que también me gustaría enfatizar también para ir también complementando lo que antes comentabas, Virginia, también de reglas del juego, ¿no? Y es también partiendo de esa idea de que hace falta cambiar las reglas del juego, hace falta establecer objetivos, hace falta establecer mecanismos de seguimiento y evaluación. Hace un par de semanas estaba justamente con unos participantes en un máster en Dirección y Liderazgo Público del INAP, hablando justamente de planificación estratégica, de su desarrollo a nivel operativo, y ahí enfatizábamos justamente el elemento vinculado al seguimiento y a la evaluación, ¿no? Y ahí introducía un elemento que creo que es muy importante, ¿no? Y es que estos directivos, ¿con qué herramientas cuentan, ¿no? Porque claro, yo puedo seleccionar una persona, ¿no?, de este perfil, y imaginemos que disponemos de unos políticos con ideas muy claras que son capaces de traducirlas a nivel concreto y establecen objetivos, subobjetivos, ¿no?, dentro de esas líneas estratégicas, y establecen también indicadores, ¿no? ¿Realmente aquella organización está en condiciones de permitir que ese profesional también pueda desarrollar su actividad? Y eso me refiero. Disponemos de sistemas de información, de indicadores, tenemos lo que llamamos gobernanza de datos que permitan poner en valor la información con la que contamos para así poder informar realmente si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. ¿Hemos incorporado la evaluación de políticas públicas? ¿O dónde está, digamos? ¿No es algo anecdótico o es algo sistemático, ¿no? Quizás estamos pidiendo demasiadas cosas a los reyes, ¿no? Y todavía no estamos en Navidades, ¿eh? O sea, estaría bien quizás, bueno, yo tiendo a ser posibilista, ¿eh? Antes, cuando empezaba mi intervención, también decía que tiendo a ser optimista y empezaba citando aquella frase de Parque Jurásico, ¿no?, que de la vida se abre camino, ¿no? Intento justamente poner en valor la formación de las personas que forman parte del sector público. Yo también soy empleado público, también soy funcionario, estoy en una universidad pública, como es la Universidad Pompeu Fabra, ¿eh? Y justamente quiero poner en valor justamente nuestro potencial, ¿no?, como empleados y empleadas, y esta voluntad de colaborar y construir juntos, digamos, soluciones, ¿no? Pero evidentemente hace falta, bueno, que ponernos de acuerdo y también contar con cierta priorización, ¿no?, a la hora de invertir, digamos, invertir no me refiero solo a recursos, me refiero también a esfuerzos, energías también, ¿no?, a capital humano, en asentar herramientas que también acompañen esa dirección pública profesional. Básicamente con la idea, y con esto ya te dejo, Virginia, evidentemente, pero esa idea bueno, que por un lado tenemos la figura que la podemos regular, la podemos establecer, la podemos consolidar, y creo que ya tocaría, que correspondería hacerlo, pero también estaría bien pensar en términos reales, ¿no?, de que estas personas, cuando se empiezan a ejercer sus funciones, que las están ejerciendo como mejor pueden en estos momentos, ¿no?, de forma quizás en buena medida muy artesanal, puedan también profesionalizarse, y para ello es importante que esas organizaciones cuenten con procesos bien articulados, cuenten con sistemas de información, como antes comentaba, con gobernanza de datos, con mecanismos de evaluación. Y de esto también me encantaría compartir experiencias, ¿eh? Hay muchas ideas, hay muchas buenas prácticas, que están desarrolladas en diferentes administraciones públicas, Insisto, de nuevo, si nos pusiéramos en común, si nos pudiésemos intercambiarlas, es muy probable que nos ahorrásemos inventar la rueda cuando la rueda ya está inventada. Exacto. Adelante, Virginia, por No, favor. quiero decir que justo yo estaba pensando, ¿no? Es decir, a nosotros como directivos en una organización, ¿no?, si nos dan los instrumentos de normativamente cómo llegas ahí, y ese esqueleto de lo que construyen normativamente te da seguridad jurídica, pues llegaremos a ese puerto. Unos llegarán más pronto, otros a medio camino, otros tardarán más, pero llegaremos, ¿no? Esto es como la administración electrónica, nos ha costado 20 años, pero hemos llegado. Unos antes, otros después, pero bueno, hemos ido llegando, ¿vale? A cada uno a su ritmo. Bueno, sí, de aquella manera. Bueno, como mínimo ahora se ha invertido en comprar estas herramientas y en empezar a... sí, yo te digo que de 10 años aquí hay un salto respecto a
al menos lo que yo he ido viendo, ¿no? Pero ese esqueleto nos lo tienen que dar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que gestionar desde lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Lo que tenemos a día de hoy es lo que hay. Otra cosa es que estemos en foros y estemos intentando que nos den más ingredientes para poder cocinar mejor, ¿no? Pero de momento tenemos que cocinar con los ingredientes que tenemos. Y eso me lleva a que lo mismo que ha pasado con que no nos dan ese esqueleto, esa receta, ¿no? Para poderla seguir, pues nos ha pasado con las herramientas, ¿no? ¿Cómo puede ser que cada institución tenga que comprar su herramienta de administración electrónica, no ya una igual, para que todo el mundo esté conectado de la misma manera, ¿no? Y podamos compartir los datos, esas cosas? El programa por ejemplo, servicios sociales, cada uno tiene los suyos, no se conectan luego bien con los de la Generalitat, cada uno tiene una herramienta diferente, cada uno se busca la vida como puede, como organización, y luego parecemos el ejército Pancho Villa porque, claro, los datos no sé, no. Entonces ya en ese escenario, ¿cómo vamos a tener luego indicadores, todo un panel para poder saber los indicadores de cómo vas? ¿No? Algo que en cualquier cursillo que des, por pequeño que sea, de management te enseñan, ¿no? Has de tener indicadores, si no tienes indicadores estás muerto. Bueno, pues el indicador seguramente de muchos directivos, de los que estáis aquí, pues muchas veces el indicador es cómo explota tu WhatsApp corporativo, tu teléfono o tu correo corporativo, ¿no? Que explota en función de... Ese es un indicador muy claro de cómo estás y cómo va el día, ¿no? Entonces, evidentemente que tenemos que tener esas herramientas y hay que invertir en esas herramientas. Y sería genial que a nivel, por ejemplo, supramunicipal, ya no digo, pues mira, a nivel de autonomía, ¿no? Pero al menos, pues aunque sea, ¿no? A nivel de provincia, las herramientas sean comunes, porque es costosísimo tener que estar analizando el mercado cada vez y estar viendo. Eso por un lado. Luego, por ejemplo, yo quería plantear, ¿no? Los directivos públicos. Una organización pública de la complejidad como cualquiera de las nuestras, con el presupuesto que movemos, con la complejidad normativa que hay, ¿vale? Entonces, y en el momento en el que estamos en un cambio de era, ¿vale? Nos ha tocado vivir un cambio de era en el que todo va muy rápido, todas las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, todo cambia muy rápido. Y además a eso le tenéis que sumar que nosotros tenemos tan buena suerte que nos toca, en pleno proceso de todo esto, nos toca el relevo generacional. Quiero decir que es la tormenta perfecta, ¿no? Y en todo esto, claro, resulta que nosotros no tenemos definido el perfil directivo, ¿no? El puesto directivo, de retribuciones ni hablamos, es decir, buena suerte a la organización pública que tenga que ir a buscar a precio de mercado, por ejemplo, un responsable o una responsable del ámbito de sistemas y datos y todo. Buena suerte, porque es que es el desierto. Estos perfiles no los atraes, ni vienen ni por nuestra manera de funcionar, ni mucho menos por nuestras retribuciones, ni mucho menos por nuestros procesos selectivos que les parecen. Tú hablabas del Parque Jurásico, pues el Parque Jurásico. Entonces, hay determinados perfiles directivos que son claves para la supervivencia de la organización, que en el momento en que están saliendo por la puerta porque se jubilan o porque se van a otra organización, queda allí el vacío más absoluto y da vértigo, porque entonces tienes que, pues quien quede en el departamento, a ver quién es el valiente o la valiente, que da un paso adelante y se atreve, sin formación, sin haber estado preparado para ese relevo, sin nada, a tirar de ese carro, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento muy crítico como organizaciones y todavía estamos hablando del rol directivo. Yo cuando haces un poco de política comparada pues con países de la Unión Europea, que vale que nosotros llegamos tarde a la democracia y nos llevan una ventaja, no nos podemos comparar con Inglaterra o con Francia, pero hay otros países que también han llegado tarde y en cambio no están discutiendo o debatiendo en este momento qué pasa con el directivo público, como si fuera algo que es nuevo, cuando si estuviéramos, yo me planteo, en una organización como en la que yo trabajo,
que es tan grande, ¿no? Es un municipio de más de 250.000 habitantes, es un municipio grande, importante dentro de Cataluña. ¿Cómo puede ser que no esté definido un perfil directivo? O sea, que estemos debatiendo a qué nivel es el perfil directivo. Una empresa que tenga 1.700 trabajadores en el ámbito privado, sus roles directivos están más que fijados y los va a buscar a la Champions donde haga falta, porque se juega la viabilidad de la empresa. Y nosotros, como la viabilidad de la empresa está garantizada porque al final, pues que somos una administración pública para lo bueno o para lo malo, pues eso es como si no fuera importante, ¿no? Si además a esa esfera le sumamos que ese territorio ha estado muy ocupado desde cargos eventuales y siguen habiendo eventuales en esos cargos, sin que después se encuentren con problemas grandes, porque al final es que no deberían poder tener funciones que son propias de puestos que no son de confianza y asesoramiento, ¿no? Entonces, esta cultura, ¿no? de que, bueno, vamos haciendo, a mí realmente me sorprende, ¿no? Que después de tantos años todavía estemos en este punto, ¿no? De, venga, hay que regularizar o hay que hacer el profesional directivo público, ¿no? Es un poco desesperante. Supongo que es la hora también ya. Sí. No, Virginia, sí. Venga, ¿no? Ahora justamente es el momento en que no debemos dejarnos caer en el pesimismo, ¿eh? Justamente. Aquí lo importante, si me permites, era lo que antes comentaba de pur si mueve, ¿no? Como decían, ¿no? A pesar de todo, digamos, evidentemente, a pesar de todo lo que estás comentando, seguimos avanzando, ¿no? Seguramente no al ritmo que deberíamos, seguramente no a las capacidades que deberíamos, seguramente sin hacer las cosas tan bien como se podrían hacer, seguramente sin desgastar tanto a la gente, ¿no? Pero sin duda hemos de seguir luchando, a mi entender, para hacerlo mejor para el sector público, ¿no? Mira, ahora se ha activado la cámara de Victoria. Victoria, hola. Mira, si te parece, antes de empezar el debate, ¿me permites una licencia que quería? Es compartir solamente una pantalla, muy rápidamente. Tanto. Muchas gracias. Nada, ya para... Es una cita, si me permitís, una cita. Ahora no se ve. Sí, no, ahora empieza. Vale. Ahora empieza. Vale. Sí. Dice, la cita dice, al reorganizar los servicios del Estado deben hacerse principalmente dos consultas. La del público que los frecuenta y la de los funcionarios que los mantienen. Y añado, con riesgo a traerme la animadversión de las personas sensatas. Es de interés primordial para los españoles que el Estado acapare en lo posible a los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones liberales. Abaratar la administración no es criterio admisible porque mientras sea defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara. La cita es de Manuel Azaña y es del año 1923. Bueno, nada, lo dejo ahí. Digo, no sé si es relevante, estamos en 2021, ¿eh? Bueno, pronto hará, bueno, casi estamos ya para 100 años, digamos, ¿no? de la cita, pero en todo caso me gustaría enfatizar esa idea, ¿no? De poner en valor, ¿no? La necesidad de que justamente el sector público siga batallando, digamos, de alguna manera para reforzar sus perfiles, para atraer talento y especialmente en lo que se refiere a dirección pública profesional. Muchísimas gracias. Bien, si os parece, quería compartir con vosotros alguna pregunta que nos han dejado por el chat. Relacionada con el tema de la formación, preguntaban cómo formar al personal propio de nuestras organizaciones en competencias directivas. Entonces, no sé si Virginia o tú, Miquel, queréis responder a esta pregunta. Yo hago una parte y luego Miquel que haga la parte, perfecto, si quiere, de como profesor, ¿eh? Aunque yo también a veces hago de profesora, pero el profesional es él en esto. Yo creo que deberíamos tener un plan, el plan de formación de los directivos de la organización. Igual, pero claro, pongo un paréntesis, si casi los departamentos de formación, si casi están vacíos de gente, ¿no? Porque no llegamos a la formación, imaginaros ya pensar un plan de formación para directivos, pero eso es lo que deberíamos hacer, es decir, deberíamos tener un plan que dentro de las competencias, las funciones de ese puesto ya deberían tener itinerarios formativos que nos permitan identificar qué competencias son importantes y cómo ir haciendo esas formaciones de manera regular, de tal manera que se pueda ir accediendo a ellas en función de
cada uno de esos puestos y de las competencias que tienen definidas. Si es que en formaciones hay una barbaridad de ofertas, y es que realmente hay muchísima oferta en estos temas. Falta que nosotros nos pongamos las pilas para que se pueda acceder a ellas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Virginia. Efectivamente, oferta hay muchos programas de formación. De hecho, a modo de curiosidad, en la Universidad de Vigo hay un curso de grado en dirección pública, digamos. A mí no me deja sorprenderme, pero bueno, es una cuestión Sí. de que bueno, está pensado para un perfil, digamos, de gente que está trabajando. Bueno, es igual. Me refiero a que hay mucha formación, como antes comentaba, he citado un curso del Instituto Nacional de Administración Pública, hay una Escuela de Administración Pública de Cataluña. La mayor parte de escuelas autonómicas cuentan, digamos, con centros de formación, institutos de formación autonómicos de administración pública cuentan con programas de dirección pública. A mí lo importante, creo que también, además de eso, es tener en cuenta si el programa, digamos, está formalizado, acreditado, realmente responde a expectativas, mirar contenidos, mirar hasta qué punto esos contenidos también se ajustan a nuestra realidad como organización pública, y no descuidar también que hay una parte importante de la formación que se da en la propia organización. Y ahí me gustaría, si me permitís, recuperar una idea del lo que llamamos el modelo 70-20-10, ¿no? Que dicen algunos autores, ¿no? 70-20-10 lo dicen porque lo que se aprende, lo que necesitamos, digamos, para desempeñar nuestra actividad, el 70% se adquiere haciéndolo. Haciéndolo, sí, sí. ¿Sabes? Aquello que dicen de ir en bicicleta, ¿no? Ir en bicicleta se haciende yendo en bicicleta, ¿no? Pues seguramente una parte importante de las funciones directivas algún día tiene que ser el primero, ¿no? Y es importante acompañarlo, programas de mentoría, de acompañamiento, pero 70, ¿no? El 20% es ese modelo 70-20-10, el 70% es haciéndolo, el 20% se adquiere con redes, con contactos, con comunidades, con encuentros como este mismo que estamos compartiendo, o con interactuando, digamos, con diferentes colaboradores, asociaciones, como antes citaba, congresos, digamos, como queráis. Y el 10% se aprende, dicen, supuestamente, con cursos de formación más reglada, ¿no? El 10%, teniendo en cuenta esa distribución, la siguiente pregunta es, las organizaciones públicas, ¿cuánto invierten en el 70, cuánto invierten en el 20 y cuánto invierten en el 10, digamos, ¿no? Cuando hablamos de formación, ¿no? Y ahí estaría bueno quizás replantearnos, digamos, algunas dinámicas propias de aprendizaje organizativo. Sí. Y eso viene a colación de otra idea que también me gustaría aprovechar para compartir, aprovechando esta primera pregunta que nos lanzaba Victoria, de la idea de lo que llamamos capacidades institucionales, ¿no? Digamos, para aprender esas capacidades institucionales, bueno, básicamente cuando hablamos de capacidades institucionales nos referimos a aquellas habilidades, destrezas que disponen aquellas organizaciones públicas como organizaciones para afrontar esos retos, ¿no? Y básicamente se destacan 4, ¿vale? Una a nivel estratégico, es saber hacia dónde vamos, y eso tiene que ver con lo que digan los políticos, pero también cómo se traduce lo que digan los políticos a nivel concreto, y ahí juega un rol fundamental la dirección pública profesional, en esa labor de traducir, ¿no? Ese qué en el cómo, digamos, ¿no? Hay otras capacidades que tienen que ver con lo que llamamos capacidades de gestión, y ahí es donde tenemos mucho camino recorrido, digamos, en saber cómo funciona, cómo debe ejecutarse aquella política, cómo debe regularse, cómo debe procederse, digamos, en el procedimiento establecido para llevarse a cabo. Pero eso también seguramente es potencialmente mejorable, como siempre, como todo en la vida, ¿no? Luego tenemos un elemento, una capacidad que llamamos relacional, que es cómo nos relacionamos con nuestro entorno de referencia. Y de nuevo ahí creo que el directivo también puede aportar bastante, esa idea de intentar establecer esos lazos, esas interacciones, esa exploración de buenas prácticas de interacciones, ¿no? Y luego, como decían, lo último, pero no por ello menos importante, ¿no? The last but not least, ¿no? Como dicen los ingleses, las capacidades analíticas, ¿no? Y es aquello con lo que antes comentaba de gobernanza de datos, de idea de cómo recopilamos datos, cómo los convertimos en información y esa información en conocimiento útil para tomar decisiones en los diferentes niveles, a nivel estratégico, a nivel de gestión, a nivel también relacional, ¿no? Bueno, para todo eso disponemos de conocimiento en las instituciones públicas, sin duda alguna. Estoy seguro que todas y todos las personas que nos están escuchando están pensando en personas, ¿no? En situaciones en las cuales se ha desarrollado justamente esta capacidad, ¿no? La cuestión es ponerla en valor, reconocerla, potenciarla, acompañarla, ¿no? Que no sea fruto de la casualidad, ni que esté aislada, ¿no? Ni que se pierda por el camino, sino justamente que tenga ese valor, ¿no? Sí, de hecho, perdón, pensaba que habías acabado. No, acaba. Sí, ya está. Sí, no, quería... Si no, sigo acabo. Si no... Acaba. No, solamente eso, justamente para poner en valor esa dinámica y evidentemente eso acompañarlo
seguramente a nivel metodológico, a nivel de asesoría, digamos, acompañamiento externo, digamos que siempre puede venir bien, pero nada. A ver, Sí, sí. una de las Adelante. cosas que, por ejemplo, sí que quería plantear es que a veces también podemos nosotros llevar la iniciativa, ¿no? Y pondré un ejemplo. Nosotros encontrábamos a faltar que hubiera una formación directiva muy a la medida del ámbito público, ¿no? No solo de las escuelas de negocios. Entonces, por ejemplo, como hicimos una propuesta de lo que necesitábamos y como ayuntamiento, ¿no? Nos fuimos a ver en ese momento, en el ayuntamiento donde estaba, a la Escuela de Administración Pública y les dijimos, los directivos del mundo local estamos como un poco huérfanos porque depende de qué formaciones no nos aterrizan en nuestras necesidades, pero luego toda la transversalidad del mundo local se nos escapa porque al final cada uno ve su parcela, ¿no? Entonces, les gustó la idea, trabajando juntos, acabó saliendo un posgrado de dirección pública que las personas que lo están haciendo, y me consta porque he participado en él y he podido ir siguiendo cómo funciona, salen, digamos que con herramientas muy transversales, ¿no? Quiero decir que ahí podemos tener muchas iniciativas con esos niveles de colaboración con la Escuela de Administración Pública, con las universidades, con Diputación. Es que yo creo que lo que hay que hacer es moverse un poco también ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Virginia, y insisto, yo apostaría también por el 70 y el 20% que antes comentaba, pero sí. Sí. Victoria. Después nos preguntaban también acerca de cómo convencer a la parte política de la utilidad de seleccionar a buenos directivos públicos. Bueno, esa parte es complicada, en el sentido de que convencerlos están convencidos de que necesitan buenos profesionales, ¿vale? Esa parte no está en debate, pero sí que es verdad que luego está toda esa esfera que se mueve alrededor del nivel político que comporta que, bueno, a veces les puede parecer que esa parte de confianza política que a veces se confunde con el ser del color político cuando el directivo público no debe tener color político, no lo debe tener unos objetivos fijados, debe tener un buen entendimiento a nivel estratégico de dónde debe ir, pero la política la hace el político, el directivo tiene otro rol, ¿no? Ese juego justo es el que yo creo que en nuestro país no está entendido como Dios manda. Yo cuando estaba preparando un poco esta sesión, me encontré que había un informe del 2017, tampoco hace tanto, de la OCDE, en el que advirtía a España de que existía una excesiva rotación en puestos directivos, ¿vale? Y lo atribuía a los cambios políticos, los propios cambios pues, de los partidos, ¿no? Entonces, y lo que decía, imaginaros la OCDE, no estamos, lo que decía es que esa estrecha relación entre política y puestos directivos hacía que no funcionara bien nuestra administración, nos pone en jaque, ¿no? Porque lo que hace es que debilita el liderazgo, porque al final si tú te debes a un partido y no a unos objetivos que te han puesto, ¿qué primará antes, ¿no? El que hagas bien tu trabajo o que realmente quien te ha puesto ahí esté contento, ¿no? Entonces, eso en los países, digamos, que ya están en otras esferas, no se debate. No se debate, hay una línea muy clara entre el directivo público y el nivel político, ¿no? Entonces, creo que toca un cambio de cultura, porque claro, ese va a ser difícil que lo podamos hacer nosotros desde dentro de la organización. Sí. En todo caso, Virginia, complementando lo que dices, yo no renunciaría a ello, ¿eh? Y justamente por ello, bueno, antes comentaba que había diferentes congresos, ¿no?, que están debatiéndose sobre el tema, hay diferentes asociaciones, ¿no?, de diferente índole, y de diferentes niveles también territoriales, que justamente estamos preocupados, ¿no?, por asentar este cambio cultural que apuntabas y justamente también intentar convencer, ¿no?, a políticas y políticos, ¿no?, alrededor de eso. Evidentemente es un camino por recorrer, ¿eh?, y que seguramente es, a mi entender, creo que es un problema de establecer justamente reglas del juego, ¿no?, que no se entienda que incluir esta figura significa perder puestos o perder cuota de poder, digamos, ¿no?, sino significa potenciar una organización pública que es de todos y que seguramente nos puede ayudar, bueno, los que sean políticos, a ejercer mejor, digamos, su programa, a lo mejor cumplir mejor los objetivos que tienen establecidos, o incluso, digamos, como decía antes, ha habido momentos puntuales donde han florecido más estas figuras que ha sido justamente en entornos de crisis, ¿no?
cuando hay crisis sí que hay que recorrer, ¿no? Hay que llamar, ¿no? Que vengan urgencias, ¿no? Vamos allá a buscar al fontanero, ¿no? Porque tenemos un escape, digamos, ¿no? Pues justamente para evitar eso, ¿no? Para actuar de forma proactiva y potenciar justamente este elemento, estaría bien ir afianzando, ¿no? Bueno, seguimos luchando en eso. Podemos escuchar ahora a Nico, que se ha quedado aquí esperando a poder aportar ella. Sí, le he dado permiso para que se active el micro cuando ella quiera. No, estaba escuchando, buenas tardes, me parece muy interesante y lo que decíais al primero, decía Miquel, que ahora está de todos estos foros, pues es el paso que realmente antes, aunque siempre se ha hablado del directivo público, ahora se escucha en todos los foros. También creo que hay que dejar también claro, que decía también Virginia, bueno, ¿qué pasa a los funcionarios? Hay que quedar claro que la carrera del funcionario no puede llegar al directivo público profesional. Es una opción que pueda tener el funcionario, pero no puede ser carrera profesional. Exacto, no la puede carrera ser. profesional acaba en la dirección o la máxima dirección operativa, pero no la dirección pública profesional, que es entre el electo, la estrategia de política que se tenga, llevar a cabo hacia todo ese aparato administrativo y operativo. Y los puestos de libre designación, como funcionario de carrera, estará en esa dirección, máxima dirección operativa. Pero la dirección pública profesional, no. Al que plantea el problema, por ejemplo en Cataluña, que tenemos contratos de alta dirección y que pueden ser un laboral que perfectamente podrías estar capacitado, evidentemente si tiene las competencias, capacidades, bueno, todo. Pero se va a enfrentar con un cuerpo de funcionarios que entienden la materia, que entienden el procedimiento, que no quiere decir que estratégicamente puedan llevar a cabo la organización, tirar adelante para ese proyecto. Pero lo más preocupante quizás sea que ese contrato de alta dirección es laboral y quizás choca cuando todos los tribunales nos están diciendo que las funciones de autoridad o de interés público, hasta el último persona que interviene en la tramitación del expediente administrativo, es funcionario. Aquí hay un poquito de griñola, digamos. Pero es verdad que la ley Cataluña, la ley municipal, que modificó con el artículo 306, lo único que ha hecho, poco, pero ha hecho, es dar un poco de cobertura a los ayuntamientos que habían hecho alguna reglamentación que se nos cargó el Tribunal Supremo con aquella sentencia en la Diputación de... Entonces yo creo que ahora estamos en un momento muy oportuno para sumar, que eso decía Miquel antes, para sumar. Nosotros, tú Virginia, has intervenido en el grupo que tenemos de digamos, recomendaciones para los ayuntamientos en la dirección pública profesional que mañana presentamos, o sea que hemos contado para escuchar con expertos, simplemente para dar una guía para que esos jefes de recursos humanos que se encuentran con la presión política y un cierto aislamiento de qué hacer, pues tener pues esta herramienta que ponemos mañana, digamos, al alcance de todo el mundo para sumar criterios. También es verdad, los ayuntamientos hay diversos. No todos deben tener directivo público profesional, porque sabemos que se consideran directivos públicos profesionales los habilitados. La mayoría de ayuntamientos son de menos de 20.000, menos de 10.000, la mayoría son de menos de 10.000, ¿vale? Estos ayuntamientos no lo requieren, a no ser que tuvieran una circunstancia muy, muy peculiar por el municipio. Entonces, hay que establecer una serie de criterios mientras el legislador no lo haga por nosotros. Pero yo creo que ahí sí que tenemos que ir sumando. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Sabes? Totalmente de acuerdo, Nico, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Nico, sí, sí. Justamente ante esta diversidad de la realidad municipal, a nivel español en general, digamos, justamente creo que ahí las diputaciones juegan un rol fundamental y ahí entraríamos seguramente en otro debate, digamos, que es cómo funciona la administración pública en esos niveles de administración y cómo debería funcionar, qué alternativas habrían para generar más sinergias, ¿no? Y optimizar los recursos para evitar
irnos desgastando, ¿no? Muchas veces exacto, sí. ¿no? En todo ese proceso, ¿no? Seguramente eso daría para otro seminario, ¿no? A lo mejor Eso daría para ¿no? otros. Para otro café de estos que propone, ¿no? Consultores de gestión pública para complementarlo, digamos, ¿no? En todo Yo caso, creo que la sí, selección que decíais sí, antes, la selección debe contar, y así al final hemos consensuado entre el debate que se hizo con los jefes de recursos humanos de la comunidad COR, de la Xarxa COR, que tiene que haber una prueba de tipo estratégico. Sí. O sea, una prueba estratégica y después, evidentemente, tiene que haber, las competencias tienen que estar ahí. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aprovecho para aclarar, si me permites, Nico, Sí. que la red CORE es la comunidad de recursos humanos. Lo digo porque hay gente que a lo mejor que nos sigue, que a lo mejor quizás Sí. no tenga conocimiento. Sí, la comunidad de recursos humanos de nuestra Diputación de Barcelona, que es una red que, bueno, que recomiendo muy vivamente que intenten seguirla a través de diferentes medios. Está en Twitter, tiene página web y todo. Y esa comunidad, se pone en Comunidad de Recursos Humanos, Diputación de Barcelona, verán que es un espacio de interlocución con diferentes responsables del ámbito de recursos humanos a nivel de la provincia de Barcelona, porque ha ido mucho más allá, ha crecido, digamos, ha ido un poco mucho más allá en la idea también que antes comentaba de generar sinergias, ¿no? De hecho, es la idea digamos, de sumar esfuerzos, ¿no? Porque seguramente Virginia está en una organización con 1.700 empleados y es muy importante, pero seguramente si sumamos esos esfuerzos con los que otros ayuntamientos de características similares y otros de características un tanto distintas, seguramente el potencial del sector público es mucho mayor, ¿no? Y ahí justamente es donde deberíamos apostar, en entender, pues estas sinergias y este conocimiento compartido que antes comentaba. Bueno, es que además el sector público que tienen nuestras organizaciones, que no es propiamente el ayuntamiento, sino que tienes las empresas públicas ahí, es decir, el otro día debatíamos, ¿no? Y pues, si tú tienes que buscar a alguien que sea experto, por ejemplo, en el ámbito de las funerarias, a nivel directivo, que tienes, pues tienes que ir a buscar donde tienes que ir a buscar y tiene que ser ¿será un directivo público porque es una empresa pública municipal en ese caso, lo que sea? Sí, pero debes ser experto en eso, entonces no puedes cerrarte, ¿no? No debes. Si me permites la licencia, perdón, si me permites la licencia, Virginia, quiero para no desviarnos tampoco del tema, pero hay un perfil de directivo justamente que le llaman perfil enterrador, por cierto, que es aquel que tiene por objetivo, digamos, hundir aquella organización, digamos, se lo encargas, el objetivo que tiene, digamos, es justamente hundir aquella organización, entonces tiene ya un plan sistemático para disimuladamente, digamos, ir desmontando aquella organización, digamos. Pero nada, no quiero distraerme, ¿no? No sé si hay más comentarios, Victoria, también para seguir el debate. Sí, justo un poco lo que apuntaba Nico, preguntan cuál es el rol de los habilitados estatales en la dirección pública. Bueno, los habilitados nacionales, estatales, consiguieron que en su normativa ellos son directivos públicos profesionales. Es verdad que están sometidos a una norma muy concreta. Entonces, nosotros cuando hicimos, digamos, las funciones del personal directivo profesional en este documento que presentaremos mañana, sí que tuvimos que poner que ellos dirigen y coordinan todo el personal, ¿vale? Exceptuando aquellos que tienen una normativa específica, porque lo que no se conseguirá es que un gerente o un director general, o como le queramos llamar, coordinación general, digamos, no estará por encima coordinando a un interventor cuando la propia normativa le dice que él necesita que se le dote de personal para llevar a cabo sus funciones legalmente establecidas, ¿no? Entonces, hay que hacer esa parte ahí. Y es verdad que los municipios menores, de menor estructura, ellos, ese es el enlace entre el político, los electos, el alcalde, lo que quiere conseguir, y la poca estructura técnica que pueda tener el municipio. Sí, de hecho, si me permitís, conozco casos directamente de ayuntamientos no tan pequeños, de hecho medianos o grandes, en donde justamente estos habilitados están ejerciendo funciones de dirección. Lo que ahí tan solo recomendaría es velar un poco por qué formación disponen estos profesionales, porque justamente la formación que han seguido para acceder a esos puestos de habilitados no suele incluir muchas de las funciones que estamos comentando. De las competencias, perdón, no las funciones, no las competencias que estamos comentando. Entonces sería bueno. Hay una pregunta de Carlos que está levantando la mano. ¿Carlos? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los habilitados no somos personal directivo. La ley, el Real Decreto 128 del 18 no lo dice. Es cierto que estamos divididos en dos bloques, los que pensamos que sí lo somos o deberíamos serlo y los que no.
Y como comentaba Miquel, en un ayuntamiento pequeño, un secretario interventor de un pueblo de 1000 habitantes o 2000 es directivo, vamos, más que uno de la General Motors. Somos habilitados, yo como podéis ver no soy de los nuevos, ya en el curso selectivo ya se les va formando y se les van dando herramientas de personal directivo. Pero realmente no lo somos, nuestra ley es muy estricta. Yo como secretario mis funciones son fe pública y asesoramiento legal preceptivo. De ahí no debería salir. A mí es que como todo esto me encanta, pues me meto en otras historias, nuevas tecnologías y tal, pero vamos, porque quiero y me dejan. Pero estrictamente si yo me limito a certificar al BOE e a informar, ahí se ha acabado la historia. En todo caso, insisto, Carlos, como decía, sé que seguramente gracias a que hay habilitados con ganas de meterse en esos embrollos, ¿no? Digamos, están sacando adelante, digamos, muchas administraciones públicas medianas y medianas. ¿Eh? Afortunadamente. Sí, gracias. Muy bien, gracias por la aportación. Sí, Bien, Victoria. pues si os parece, y para ajustarnos al horario que habíamos dicho, lo dejaríamos aquí. Agradeceros a todos vuestro tiempo y espero que os haya gustado y hayáis aprendido y os llevéis algo para casa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Un placer.